Buenas noches, querido alumnado, ¿cómo estáis? Yo contenta de saludaros, esperando que estéis bien de salud y que llevéis esta cuarentena pues lo mejor posible, en casa, en armonía y con paciencia con ustedes y con los demás, con los que estáis obligados a convivir. Bueno, ya en otra ocasión, si queréis, os mando algo un poquito más extendido, algo más personal, pero hoy tenemos que ir a, a lo importante, que es a poner en marcha nuestro sistema de clases online. Me han habilitado en el ordenador este programita que me han comentado y bueno, creo que se ajusta bastante a lo que yo pretendía, que era poder explicaros un poquito los acontecimientos históricos con mi voz y además tenéis mi cara ahí abajo chiquitito en una esquina para que sea la cosa un poquito más cercana. Bueno, mirad, iniciamos un nuevo tema que es el tema 6 y que lleva por título el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. Coincide con el de vuestro libro, por tanto no hay ningún problema, no hay pérdida. Este tema tiene 4 epígrafes. El primero es la Revolución Rusa, que es por el que vamos a empezar. El segundo es el periodo de entreguerras, que comienza con los felices años 20, después de la Primera Guerra Mundial, y continúa con la crisis del 29 y la Gran Depresión. El tercer epígrafe es acercarnos un poquito a los totalitarismos en Europa, en qué momento surgen, por qué surgen, cuáles son sus características, y finalmente la Segunda Guerra Mundial. Y ahí acabaría el tema 6. Este tema lo vamos a tener que estudiar con este sistema entero, por completo. Además no quiero perder el ritmo, que llevamos un ritmo bastante bueno y nos quedan muchos episodios importantísimos que estudiar, aunque sea online, da igual, lo vamos a estudiar. Entonces vamos a empezar por este primero. Mira, vamos a empezar por la Revolución Rusa. Voy a intentar ser concisa. No espero no alargarme demasiado, lo voy a intentar. Bueno, aquí veis que la Revolución Rusa es un periodo, un proceso, un hecho histórico que abarca una horquilla temporal, podemos decir, desde 1905 hasta 1917. Por lo tanto, es un espacio temporal en el que se van a producir diferentes oleadas revolucionarias hasta su eclosión definitiva ya en 1917. Vamos a ello. Lo primero es conocer un poquito pues, cómo era Rusia antes de la Revolución Rusa, cuáles son los antecedentes, cuál era su situación política, social y económica. Vamos a empezar por la política. La política era un sistema político autocrático, que igual la palabra autocrática no suena a nada y nos diga mucho, pero si os digo que era un sistema político absolutista, ya le dais mucha mejor forma. Seguro. Ya sabéis que el zar, que era esta figura, no había rey, pero sí que había un zar y que tenía pues bueno, un perfil político prácticamente igual que un rey absoluto. Todos los poderes emanaban de él y además era el cabeza de la iglesia y por tanto su poder venía de Dios, por lo tanto era un poder incuestionable. Aquí tenemos la fotografía del zar Nicolás II, que es este señor que está en el centro, acompañado de su familia, la zarina y sus 4 hijas, y el último de sus hijos, el zarevich, creo que se llamaba, ¿no? Creo que se decía en ruso. Bueno, pues ahí tenéis, ¿no?, una fotografía de la familia original de los últimos Romanov. Romanov es la dinastía, el apellido de esta última familia, que fueron los zares rusos. Muy bien. Cuando hablamos del último zar, de Nicolás II, de su familia, pues tenemos que hablar de un personaje muy cercano a ella, que era Rasputín. Rasputín es un personaje muy controvertido de la historia. Nada más que mirando su fotografía ya podéis hacer una idea de la extravagancia del personaje. Era así tal cual, no es un actor, es que era así. Bueno, él se hacía pasar por curandero, por brujo, decía que era capaz de hablar con el más allá, tenía poderes curativos. El caso es que efectivamente cuando el hijo más pequeño de los zares, enfermo de hemofilia, que es una enfermedad de la sangre que revierte gravedad, pues tenía crisis, él intervenía y con sus poderes curativos pues conseguía que el niño superase la crisis. Esto va a hacer que la zarina, pues bueno, se entregue por completo a este personaje. Se lo crea a pie juntilla. De manera que la influencia de Rasputín sobre la familia del zar pues va a ser muy fuerte y muy poderosa. Esto, con el paso del tiempo, pues va a levantar ciertas ampollas en la sociedad rusa que van a mirar con unos ojos con cierta desconfianza esta fuerte influencia que tenía el zar sobre la familia. Que tenía el monje, perdón, sobre la familia. Bueno, luego hay mucha leyenda en torno al personaje. Dicen que sí era un hombre muy atractivo, que era un hombre que tenía un alto don de palabra, por lo tanto conseguía convencer a la gente que tenía cerca. Fuera como fuese, efectivamente era una persona de una gran influencia en la familia del zar. Y todo eso va a generar un cierto descontento, unido a esto que voy a contar a continuación.
Unido, como digo, a una situación económica pésima, un país que se dedicaba a la agricultura como principal actividad económica, una agricultura extensiva de subsistencia por completo, con unos rendimientos bajísimos. La gran masa de campesinos desde 1861 no estaban adscritos a la tierra, no eran siervos. Estar adscritos es que no eres libre para poderte marchar. Sin embargo, las condiciones de vida del campesinado seguían siendo pésimas, cercanas a la esclavitud. Lo podéis ver por las fotografías. La industria estaba muy poco desarrollada, tenía poco desarrollo, estaba muy concentrado en determinados puntos concretos. Sí existía una red de ferrocarril que empezaba a crecer y permitía la ocupación interior del territorio. Todo esto viene ligado a una sociedad, como decíamos, pues una sociedad heterogénea, pero donde la gran inmensa mayoría de la población eran campesinos y obreros que vivían de manera miserable. Vamos a ver un poquito las principales perfiles sociales que existían en la sociedad rusa previa a la revolución. Por un lado había una minoría que era la nobleza, propietaria de la tierra, ocupaba además los cargos importantes, cargos civiles, cargos militares. Luego teníamos el clero, normalmente también eran personas cercanas al zar, ya sabéis que el zar además era el cabeza de la iglesia ortodoxa. Luego teníamos una clase media mínima, algunos profesionales liberales, intelectuales, una pequeña burguesía industrial, pero como decíamos la clase media prácticamente era inexistente en esta sociedad rusa. Luego teníamos una grandísima masa de campesinados que eran pues la mayoría de la población rusa, que vivían en la más absoluta de las miserias. Y luego teníamos un sector obrero, de obreros, pequeño, pues como hemos dicho que la industria era escasa, pues también los obreros eran pocos. Aún así eran muy importantes, sobre todo en los núcleos urbanos, y van a ser los principales, digamos, la principal fuerza de la revolución rusa. Muy bien, aquí tenemos unas fotografías que ilustran un poco esto que os he dicho, ¿no? Esa pobreza extrema en la que vivía el campesinado. Son caras de desesperanza absoluta, de muchísima pobreza. Y luego vamos a ver que toda esta situación de dificultades sociales y políticas, con la figura del zar, esa familia del zar que vivía en el más absoluto de los lujos, ajeno por completo a los problemas del pueblo ruso, pues va a generar una oposición, va a hacer nacer una oposición que se va a organizar en tres grandes grupos. Por un lado los socialrevolucionarios, que lo tenéis ahí más o menos sus características, ellos defendían un socialismo campesino. Luego tenemos el Partido Constitucional Demócrata, eran los cadetes, que era el nombre con el que ha pasado la historia, los cadetes, y los cadets, y estaban integrados por profesionales liberales, una pequeña burguesía, intelectuales, ¿no? Este grupo reducido de clase media que hemos comentado anteriormente, y ellos eran partidarios de un Estado burgués con una constitución y un parlamento, siguiendo un poco el modelo de lo que en Europa estaba gestándose con las revoluciones liberales. Y finalmente el último grupo va a ser el de los socialdemócratas, que era el partido marxista, aquel que daba importancia al problema obrero y que se va a dividir en los mencheviques, que van a ser más moderados, y los bolcheviques, que son los que van a pedir la conquista del poder por los obreros y que Lenin va a ser su principal líder. Bueno, pues en este panorama, como hemos ya comentado, en este contexto que ya hemos narrado, se va a producir el primer estallido revolucionario, que va a ser una huelga obrera, pacífica en principio, pero que sí que va a movilizar a una importante proporción de población, ¿no? En la ciudad de San Petersburgo. Y esta manifestación, esta huelga, se va a dirigir hacia el Palacio de Invierno, que era la residencia del zar. Allí van a ser duramente reprimidos por el ejército del zar y bueno, se van a contabilizar cientos de muertos y miles de heridos. Y este hecho histórico se ha pasado a la historia con el nombre de Domingo Sangriento. Como digo, tiene lugar en San Petersburgo. Efectivamente, esta primera huelga pues pone en evidencia el descontento desmedido del pueblo ruso, de los obreros, de la masa obrera rusa, y el zar no le queda más remedio que atender esta problemática. Y entonces decide publicar un documento que se conoce con el nombre de Manifiesto de Octubre. Aquí tenemos el documento original, esta sería la fuente primaria. Y en este Manifiesto de Octubre el zar atiende a algunas de estas reivindicaciones que sabe que generan descontento en la población rusa. En este documento que se aprueban una serie de libertades civiles, se aprueba una pseudo constitución, no llega a ser una constitución, pero sí que en ella se recogen algunos derechos, y luego se crea un parlamento o Duma. Y bueno, esas reformas van a ser insuficientes por completo, va a ser un principio, un acercamiento, pero no van a solucionar pues todas las reivindicaciones que tenían obreros y campesinos, pues ya sabéis que sus condiciones de vida eran realmente deplorables. Después de esto, como digo, después de estas pequeñas reformas, tímidas reformas que lleva a cabo el zar, los obreros se van a empezar a organizar de una manera
bueno, de una manera algo más fuerte, mejor organizados, se van a coordinar mejor y entonces se van a hacer lo que se conocen como los soviets, o son organizaciones obreras clandestinas, se tienen que reunir a escondidas porque no son legales, no están permitidas, y estos soviets van a empezar a extenderse por diferentes ciudades rusas. El más importante, el primero de ellos, va a ser el soviet de San Petersburgo, con Trotsky como principal líder, pero estos soviets se van a extender a otras ciudades y estos comités obreros van a empezar a organizarse para poco a poco controlar los sectores claves, como son, por ejemplo, las telecomunicaciones o los sectores claves de la economía, y tratar de llevar a cabo una revolución con más solidez y que consiga de alguna forma mejores objetivos. A todo esto el desarrollo histórico del mundo continúa. Como ya sabéis, en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y Rusia va a ser una de las potencias participantes en la contienda. Esto va a suponer la movilización de muchísimos obreros y campesinos al frente de guerra. Es un ejército que no está preparado porque no está entrenado para la guerra. Además es un ejército, como decíamos, que va a sufrir las inclemencias del tiempo, el frío ruso y el hambre. Por lo tanto, conforme la guerra vaya avanzando y la carnicería sea cada vez más grande, pues los ánimos de los soldados rusos van a ser pues, cada vez más bajos. Y va a llegar un momento en el que la propia población de la ciudad, que está muerta de hambre y además está viendo que la guerra no está sirviendo nada más que para que la fuerza de trabajo muera en el frente, pues empiezan a reclamar la salida rápida de la guerra, de Rusia de la guerra. Y este descontento va a ser ya, digamos, pues como el detonante definitivo para que se produzca el estallido revolucionario. Esta situación tan dura por parte del ejército ruso. Y esto va a provocar la revolución de 1917, que va a ser la definitiva revolución obrera y que va a tener dos etapas. Una primera etapa en febrero, que es esta que vamos a explicar ahora, y una segunda en octubre. Esta de febrero es una revolución que muchos historiadores han considerado como de carácter burgués. Entonces, efectivamente, se depone al zar Nicolás II, que desaparece ya de la escena política, deja de ser el zar. Ya sabemos que al final la familia del zar tiene un final muy trágico porque es asesinada al completo y de ahí nace esa leyenda de Anastasia, que parece ser que es la única superviviente de los Romanov. Esa es otra historia que no voy a narraros aquí, que si alguien está interesado en conocer puede buscar y puede indagar. Es la historia de Anastasia, la última Romanov. Y una vez que se depone al zar, pues bueno, se proclama la república. Y uno de los grandes errores que comete su nuevo gobierno, con Kerensky como otras de las figuras importantes, va a ser permanecer en la Gran Guerra. Por lo tanto, este primer gobierno no cumple con una de las principales peticiones de los obreros rusos, que era salir de la guerra. De manera que esta república tiene los días contados. Efectivamente, algunos líderes tienen que marcharse a Europa y van a preparar una segunda embestida mucho mejor organizada, que va a ser la Revolución de Octubre de 1917. Ahí tenemos a Lenin arengando un poco a los obreros, ¿no?, en esta marcha revolucionaria que tiene que ser ya la definitiva. Esta segunda oleada revolucionaria, que se produce en octubre, va a conseguir derrocar al gobierno provisional, antes comentado, de la República, y va a suponer el triunfo de la gran revolución obrera. Rusia enseguida va a firmar, lo primero que va a hacer, esta Rusia ya revolucionaria, va a ser firmar la paz y salir de la Primera Guerra Mundial, y para ello tendrá que firmar el Tratado de Brest-Litov, que ya lo conocíamos porque lo habíamos visto en la Primera Guerra Mundial, y por ese tratado Rusia sale definitivamente de la guerra y tiene que abandonar una serie de territorios, como por ejemplo las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, o por ejemplo Finlandia, que también era un territorio que le pertenecía. Estos territorios van a ser declarados independientes y va a conseguir salir de la Primera Guerra Mundial, como decíamos. Los bolcheviques van a adoptar el nombre del Partido Comunista, que va a ser el único partido político que exista a partir de ese momento. Y se van a llevar a cabo profundas reformas, como por ejemplo la tierra va a pasar a manos de los campesinos, los obreros van a ocupar las fábricas y los transportes se van a nacionalizar. Se va a empezar a organizar lo que es este régimen comunista. Como decíamos, aquí aparece el símbolo, os he puesto el símbolo del Partido Comunista, que es la hoz y el martillo, que simbolizan la unión de los obreros y los campesinos, de las clases oprimidas. Y el color rojo, ¿no?, que el color rojo también es un color comunista al 100%. Y luego vamos a observar que esta revolución aún así no va a cuajar de principio, sino que va a tener que lidiar con una guerra civil que se va a generar entre el ejército blanco, formado por los contrarrevolucionarios, muchos afines al zar, ayudado por potencias internacionales como Francia, Reino Unido o Japón, frente al ejército rojo,
que se estaba formado por los bolcheviques, que luchan por esta revolución socialista. Aquí en este mapa vemos más o menos cuál es la zona donde el ejército rojo era poderoso y fuerte, que es esta zona central, y esta otra zona que tenemos aquí manchada de rosa claro y rayada es la zona del ejército blanco. Es una guerra dura, es una guerra civil donde van a perecer muchísima población rusa, y que abarca desde 1918 aproximadamente hasta 1923. Por lo tanto, es una contienda larga y cruenta. Finalmente, el ejército rojo vencerá en esta guerra civil y se comenzará a formar lo que se conoce como la URSS, o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahí vemos cómo se van a integrar diferentes territorios en el mapa de Rusia. Y se va a formar este primer estado comunista de la historia, muy importante, porque si en Europa había estado azotada por las ideas liberales, aquí de pronto irrumpen unas ideas completamente distintas, las ideas comunistas, las ideas socialistas y marxistas que han cristalizado en este nuevo régimen político y que, bueno, beben de esa teoría que Marx y Engels pues habían puesto en pie a través de sus diferentes escritos y manifiestos. Por lo tanto, es un experimento y que va a condicionar la historia del mundo durante todo el siglo XX. Efectivamente, la URSS va a ser un bloque de naciones que va a tener un protagonismo clarísimo durante la Segunda Guerra Mundial y luego durante todo lo que es la Guerra Fría, hasta la desmembración de la URSS, pues hace relativamente poco tiempo, en 1989, que de eso tampoco hace tanto tiempo, aunque por ustedes sea hace mucho. Por lo tanto, estamos asistiendo a la formación de uno de los bloques más importantes protagonistas de la contemporaneidad, de la historia del siglo XX. Además, como decíamos, ¿no? Vamos a observar cómo comienza este pulso entre dos sistemas políticos y económicos antagónicos, como va a ser, por un lado, pues los países que siguen el liberalismo en todas sus versiones, tanto en la política como en la economía, y que derivarán en el capitalismo, frente a estas otras naciones que defienden pues este otro régimen político y económico que es el comunismo. Bueno, creo que ya con esto termina la presentación. Bueno, aquí con esta última imagen, ¿no? Que es la imagen de Lenin, la consolidación de la revolución a través de la nueva política que lleva a cabo y la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y con esto pues yo doy por terminada esta primera clase online, esta primera lección a distancia. Espero que haya sido útil, haber expresado con claridad. Tenéis que ser pacientes conmigo porque es la primera vez que hago este tipo de cosas y bueno, no es lo mismo teneros delante que estar delante de esta cámara, y espero poquito a poco pues ir haciéndolo cada vez mejor. Y sobre todo espero no ser demasiado pesada, ¿vale? No tengo ánimos de enturbiar demasiado estos días. Al contrario, quiero acompañaros y si pueden ser de útiles mis vídeos, pues estupendo, y si no, pues nada, ustedes busquen vuestros propios recursos, que hay muchísimos y variados, ¿vale? Pero bueno, yo tengo que hacer mi trabajo, que a fin de cuentas es tratar de explicaros y de acercaros al conocimiento de la historia. Tenéis que hacer un esquema, como sabéis, un esquema sobre la Revolución Rusa, y yo creo que esta presentación os puede servir incluso de guía. No me copiéis, por favor. Intentad darle un giro. Reelaborar, como yo siempre os digo, ¿entendéis? Y luego reelaborar. Hay mucha información, hay muchos documentales. Entiendo que no vais a estar 2 o 3 horas dedicados a esto. Esto lo podéis hacer en un ratito. Por eso os dejo la presentación para que os sirva, ¿vale? De guía. Bueno, estoy a disposición vuestra a través del correo electrónico y bueno, me alegro de saludaros en persona. Un abrazo y hasta la próxima clase. Cuidaos.